Los aztecas provenían de una tribu nómada mesoamericana que se asentó hacia el año de 1325 en México Tenochtitlan, en el centro del actual territorio de México, en donde actualmente se halla la Ciudad de México sobre el lago de Texcoco. Esta se fundó en el año de 1428. Desde ahí se expandieron hacia los actuales estados de México, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Hidalgo y parte del territorio actual de Guatemala. Según los aztecas, existían unos seres sobrenaturales que jugaban un papel importante en la salud de la población. En función de estos seres se podía producir ciertas enfermedades que a diferencia de las naturales requerían otro tipo de tratamiento. Estos seres sobrenaturales que jugaban este papel vital era el Teyolia, el Tonalí y el Ixuyotl. El Teyolia estaba en el corazón, sede de la memoria y de las emociones. Si el azteca realizaba malas conductas o no hacía caso de los tabúes, el Teyotl podía dañarse. Como consecuencia, se producía un deterioro en las facultades mentales del azteca. El Tonalí habitaba en la cabeza, que regulaba la temperatura corporal y el crecimiento de la persona. También era la sede de la conciencia y de la razón. Este ser sobrenatural podría salir temporalmente del cuerpo en ciertas ocasiones, por ejemplo por un susto, tras el coito o durante el sueño. Cuando esto se producía, podía venir un ser maligno e introducirse en el cuerpo del ser humano. Como consecuencia, podía provocar la muerte o enfermedades graves. El Ixiyotl residía en el hígado, sede de la pasión, de la energía y de la valentía. A causa de una conducta errónea o reprobable, este ser podía dañarse. Como consecuencia, se producían enfermedades relacionadas con la angustia, la locura y la pereza. Los aztecas creían que algunas enfermedades provenían del frío procedente de las montañas. Ahí moraba Tlaloc, el dios del agua y de la lluvia, quien producía los enfriamientos y catarros, así como también podía causarles neumonía y enfermedades reumáticas. La religión azteca era una religión politeísta. Algunas de las divinidades más importantes para esta cultura estaban asociadas con ciclos solares o con la agricultura. Tenían grandes celebraciones en honor a sus dioses y muchas veces exigían sacrificios humanos. Mictecacihuatl era la diosa de la muerte y señora del Mictlán. Quetzalcóatl era el dios de la vida y de la sabiduría. Huitzilopochtli era el dios de la guerra. Tlaloc era el dios de la lluvia, los terremotos y el rayo. Ixtliltón era el dios de la medicina y de los festivales. Para los aztecas, el concepto de enfermedad venía de la dualidad natural-sobrenatural. Ya había dos tipos de médicos, los sacerdotes y los artesanos. Los sacerdotes eran llamados tlamacasqui, los cuales trataban las enfermedades provocadas o enviadas por algún dios. Otro grupo sacerdotal eran los tonaupolqui, que se encargaban de confeccionar los horóscopos, en los cuales la salud cumplía un papel muy importante. Por otra parte, una segunda clase de médicos eran los artesanos, que en su momento eran llamados titisi. Aunado a esto, entre los aztecas existían especialistas en la práctica de la medicina. Dentro de los especialistas existía el médico cirujano, quien fue de gran importancia para la civilización azteca. Ellos lo nombraban Ticitl. Por otra parte, también existía el médico ortopedista, a quien ellos hacían referencia bajo el nombre de Texoxotla Ticitl. Existía el médico internista, a quien los aztecas nombraban Tezalo o Teomequetzali. Por otra parte, se encontraba el sangrador, a quien ellos alucían bajo el nombre de Tlamatepelli Ticitl. El dentista era otro médico muy importante para los aztecas. Ellos lo nombraban Tezcani. Dentro de los especialistas también existía el médico oftalmólogo,
quien era nombrado Tlacopinalostli. También encontramos a los boticarios, o bien a los llamados herbolarios, quienes eran nombrados por los aztecas bajo el nombre de Texpatl. Uno de los personajes o médicos más importantes para la civilización azteca fue la partera. Ella era reconocida bajo varios nombres, como Papiani, Papameacami o bien Tlamatki Tizitl. Cabe destacar que existían algunas mujeres que se dedicaban exclusivamente a realizar abortos, pero estas no eran consideradas médicos. En sus medidas de diagnóstico, los aztecas ponían a sus pacientes con Anasca bajo la protección de Tlaloc, el dios de la lluvia. Los que sucumbían a esta forma de enfermedad iban al cielo con Tlaloc. Cuando la piel endematizada se ponía roja y con datos de infección, la drenaban con grandes incisiones para aliviar el dolor y drenar el agua acumulada en los tejidos. Tenían un gran conocimiento de la anatomía humana debido a que practicaban sacrificios humanos. En la osteología fue la parte de la anatomía mejor conocida por ellos y trataban en forma excelente las fracturas y las luxaciones. Llamaron Cocollí a las enfermedades en general y supieron también que algunas se transmitían por contagio. En su terapéutica farmacológica, quienes poseían el conocimiento más extenso eran los médicos o internistas indígenas, quienes curaban con medicinas suministradas por vía bucal o aplicadas sobre la piel o empleaban también medios físicos terapéuticos como los baños, el calor o la humedad. Para las heridas infectadas usaban emplastados hechos de tortillas de maíz afectados de fugosis, tópicos que aplicaban a la parte enferma cuando se iniciaba la proliferación de hongos microscópicos en dichas tortillas, aprovechando las propiedades curativas de los hongos. Estas tortillas se guardaban dentro de un trapo y se formaban manchas de hongos o una especie de lama, propiciada por la humedad, al abrigo del aire y de la luz, que utilizaban para confeccionar emplastados que aplicaban sobre las infecciones superficiales de etiología biógena. Actualmente sabemos que estos hongos de las tortillas de maíz son productores de antibióticos. La farmacología indígena antigua fincaba la mayor parte de su experiencia en herbolario, al grado de que al lado de los médicos indígenas actuaban otros profesionales, que eran los herbolarios, quienes llegaban a ocupar una buena posición en la sociedad. Los emperadores aztecas mantenían jardines botánicos en todo su gran imperio, sobre todo en México Teotihuacán, donde estaba uno de los mayores invernaderos jardines del mundo de la época. Uno de los propósitos de estos jardines era de promover nuevas plantas para experimentar en la cura de enfermedades. En urología, la obstrucción de la vejiga y la estenosis de la uretra eran tratadas con dilatación para mejorar el flujo urinario. Para este propósito, empleaban hojas de una palma muy delgadas y delicadas, las envolvían con algodón empapado con miel y la raíz de una hierba conocida como Huihuitzmayoti. Tenían una gran variedad de plantas y remedios utilizados como diuréticos. Una de ellas, reconocida en la medicina tradicional, es la pingüica. En la gineco-obstetricia se le daba a beber un poco de agua con la raíz molida de una planta llamada chichihuapactli, que tenía, según ellos, la virtud de expulsar a la criatura. Si a pesar de esto no nacía el producto, le administraban un medio dedo de cola de tlacuache en polvo. Con ello, la mujer pariría fácilmente.
Uno de los narcóticos más utilizados era el tabaco, el cual jugaba un papel muy importante en el tratamiento de múltiples padecimientos. Decían que se conciliaba el sueño y se embotaba toda sensación de pena o cansancio. Se calmaba también los dolores de cabeza, se expele la pituita que fluye del pecho, se alivia el asma y se fortalece el estómago. Dentro de la terapia quirúrgica, la cirugía alcanzó un alto grado de desarrollo. Los cirujanos hacían trepanaciones, punciones y debridaban abscesos. Para puncionar utilizaban obsidiana o los huesos afilados, púas huecas o sanguijuelas. Para suturar, lo hacían más frecuentemente con puntos separados y con ayuda de cabellos muy limpios. Hacían cirugía tanto mayor como menor. Dentro de ella, amputaciones y trepanaciones. Para las operaciones, procuraban que el enfermo durara con una anestesia hasta de 4 horas, dándoles el zumo de una hierba que tenía efectos similares a la mandragora, que bien pudo haber sido el Datura stadium. Como acto ritual, hacían una especie de circuncisión. También reducían luxaciones, coaptaban fracturas o sangraban profusamente en los sitios infectados e inflamados. Con bisturís de obsidiana abrían abscesos y flemones, a fin de evacuar el pus, curar úlceras o quemaduras. Dentro de la cirugía se distinguían varias especialidades y nombraban de manera diferente a las personas que las ejercían, como por ejemplo los componedores de huesos llamados omicuatlinani, los barberos teximani y los sangradores texoctesuami. Dentro de sus aportaciones adicionales, la medicina azteca cuenta con un libro que recoge a manera de recetario la virtud de las plantas utilizadas durante la práctica médica. Se trata del Libellus de Medicinalibus Indorus Herbis, pequeño libro de las hierbas medicinales de los indios, que data del año de 1552 y es considerado un registro único y el más antiguo escrito sobre este tema. En la actualidad, es simplemente conocido como el Códice de la Cruz Batiano, ya que fue dictado en lengua náhuatl por el anciano médico indígena Martín de la Cruz, con la participación de Juan Batiano, indio originario de Xochimilco, quien transcribió al latín la obra. El códice estuvo perdido por más de 350 años, hasta que fue encontrado en 1929 en la Biblioteca del Vaticano, que lo devolvió a México en 1990. Hoy se encuentra en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México como un legado viviente de la práctica médica azteca. Es indudable que la medicina nació por la necesidad del ser humano. Una persona aplica a otra sus conocimientos empíricos en su inicio con el afán tal vez de mitigar el dolor, retirar algún cuerpo extraño del cuerpo, etc. La medicina indígena no se inventa o se produce por generación espontánea, sino que es producto de largos años, de poner a prueba un tratamiento, verificar su efecto terapéutico, de volver a intentar de nuevo cuantas veces sea necesario hasta encontrar un buen resultado. Dentro de un marco maravilloso de crecimiento cultural, nació y floreció la medicina precortesiana, la medicina azteca, el cual refleja la grandeza de los pueblos indígenas.